las formas de normación colectiva, contrato, pacto, convenio y reglamento. Estos tres son importantes porque vamos a conocer el día de hoy el procedimiento en la resolución de conflictos de carácter económico-social, que es el tema procedimental que yo les mencioné después de haber visto los temas teóricos de la huelga y el paro, e incluso del arbitraje. Entonces, ya viendo la teoría, pues hoy nos vamos a pasar al proceso, pero no en un proceso donde les voy a enseñar a hacer memoriales ni nada de eso, porque no es parte del curso, pero sí quiero de una vez pues orientarlos a este proceso para cuando ustedes vean ya derecho procesal colectivo del trabajo, se les facilite el tema, porque en procesal de trabajo van a ver literalmente esto que les estoy indicando. Pero lo hago y se los enseño porque es la única manera que yo veo que sí van a poder entender y aterrizar cómo se llega al final de cuentas a una huelga. Entonces, eso me interesa sobremanera. Y como me interesa, entonces les hice estas diapositivas bastante simples, miren, muy simples, y en estas vamos a resolver el procedimiento de la resolución de conflictos de carácter económico-social. Este procedimiento que les menciono tiene dos vías. Una que es el arreglo directo y el otro es la conciliación en la vía judicial. Entonces, muchos dicen que el procedimiento de la resolución de conflictos de carácter económico-social es la conciliación también. Sí, no les digo, sino que este título técnico, y lo vuelvo a repetir, procedimiento de la resolución de conflictos de carácter económico-social, incluye estas dos vías, la vía directa y la vía judicial. Y la vía judicial la conocemos como la conciliación. Bueno, entonces, como ya vimos en los temas teóricos de la huelga y el paro, sabemos que no es fácil llegar a la huelga, que no es fácil que los trabajadores pues paralicen sus actividades de forma legal si no es a través de un procedimiento. Entonces, ¿qué se debe de hacer primero? Lo primero que debe de culminarse, de abarcar, es el denominado arreglo directo, que no es más que la presentación de quejas o solicitudes ante el empleador. Y entonces los trabajadores pues van a hacer llegar al empleador pues esa solicitud, esa queja que tiene, para que las dos partes puedan resolver ese problema. Y entonces, pues si hay alguna cuestión que resolver, lo van a hacer, digamos, inmediatamente. ¿Y quiénes pueden plantear ese arreglo directo? Lo puede hacer el comité o un consejo ad hoc con no más de 3 miembros. Eso no significa que el sindicato no lo pueda hacer, lo puede hacer, pero pues seguramente pues el sindicato tiene otros mecanismos y por eso yo les puse aquí lo primero, esto. Estas formas de normación es lo que el sindicato tiene a la mano para poder trabajar y resolver. Pero yo inicié con trabajadores que no tienen un sindicato, entonces aquí está la clave, un comité o consejo ad hoc, que no debe ser más de 3 miembros. Y entonces, este comité o consejo, pues se reúne con el empleador, pues después de haberle presentado sus quejas o solicitudes, y si las dos partes llegan a un acuerdo, inmediatamente se levanta el acuerdo, se suscribe el acta, se redacta el acta en donde se hacen ver estos acuerdos. Este comité que tienen aquí, lo único que tiene que hacer es en 5 días dar el aviso a la inspección de trabajo de su nombramiento. Eso es algo que debe de hacer. Bueno, regresando al tema de que sí hubo un acuerdo, levantan el acta y pues seguramente eso se convertirá en el convenio entre las partes, porque
como son nada más un comité o un consejo, no puede suscribir pactos ni contratos colectivos. Entonces sería un acta en donde se arriba a un convenio entre las partes. Y luego, pues, tenemos que la obligación de enviar una copia autenticada a la Inspección General de Trabajo dentro de las 24 horas siguientes a la suscripción del acta. Pero que puede suceder que este sería lo mejor, llegaron a un acuerdo, se arregló, pero puede ser que no, ¿verdad? Que es lo más seguro. Y entonces pasamos a esta diapositiva de acá, esta viñeta de acá, a este cuadro rectangular donde dice no hay acuerdo. Entonces, es la contraparte cuando hay un acuerdo. La contraparte de esto donde dice acuerdo sería no hay acuerdo. Con el acuerdo ya entendieron, fácil, se acabó la historia. Licenciado, Entonces, disculpe, no hay. perdone la interrupción. ¿Podría ampliar un poquito la imagen porque no podemos leer? ¿Usted puede hacer más grande Fíjese sus que diapositivas? ¿No? no lo puedo hacer porque tengo completa la pantalla ahorita. Ah, ok. A nosotros No la Puedes puedo. hacerle zoom a tu pantalla, Ethel. ¿Qué manda? Puedes hacerle zoom a tu pantalla. Sí, ya intenté, pero no leo también yo, mucho. ¿Estás en Igual ya laptop A mí o sí en me celu o en escritorio? estoy en mi laptop, pero fíjate que no, ya le di todo el zoom y no. Control más, gracias. Trataré, Obed, gracias. Y ahorita, Intenta conectarte con el celular, es más fácil. Ahí sí, licenciado. miren ahorita. Ahí está. Continuemos la clase, por favor. Bueno, vean, voy a regresar a la modalidad que tengo. Así, Ahí. porque lo que necesito es que entiendan la generalidad. Pero vean, lo que les expliqué es esto. La primera opción de los trabajadores es un arreglo directo. Ya les mencioné que quienes pueden hacer uso de ese arreglo directo, un comité o consejo ad hoc, que no puede ser más de 3 miembros. Por supuesto que no excluye el sindicato lo puede hacer, pero por eso les mostré qué pueden utilizar, qué instituciones, qué herramientas pueden utilizar y les convendrá otro tipo. Lo mejor es un acuerdo y se levanta el acta y mandan una copia auténtica a la Inspección General de Trabajo. Eso es lo mejor. Pero la contraparte de este acuerdo que están viendo ustedes en pantalla es lo que les mostré aquí. No hay acuerdo. Y entonces, si no hay un acuerdo, solo bajo Camen, una cuestión susceptible de causar una huelga o paro. A esa situación entre las partes, cuando no hay un acuerdo, se denomina cuestión susceptible de causar una huelga o paro. Y esa cuestión susceptible de causar una huelga o paro nos lleva al procedimiento de conciliación, que es el proceso judicial. Es decir, no llegamos a un acuerdo y entonces hay una cuestión susceptible de causar una huelga o paro y entonces nos abre la posibilidad de acudir a la vía judicial en el procedimiento denominado conciliación. Ahora, ¿qué pasa si es un sindicato? Regresemos nuevamente donde dice comité ad hoc. Les dije que puede incluso el sindicato plantear una solicitud sin utilizar las demás instituciones, ¿verdad? O esas formas de normación colectiva, sin hacer uso de las mismas, puede presentar también su solicitud y podrá terminar en un convenio, si hay acuerdo. Pero normalmente lo que hacen es, y aquí les anoté que es el pacto colectivo, es decir, en ese arreglo directo que es obligatorio, ellos pueden presentar un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Que este proyecto de pacto lo van a dirigir al patrono o bien siempre a él, pero por medio de una autoridad administrativa de trabajo. Y se tienen 30 días para resolver el mismo.
Si después de esos 30 días no hay un acuerdo, regreso nuevamente a mi pantalla principal y entonces llegamos a este punto. No hay acuerdo. Entonces, ven cómo el sindicato puede utilizar la misma herramienta que un comité o consejo, puede utilizar las formas de normación colectiva y al final de cuentas, si hay un acuerdo, la diferencia va a ser que uno se va a llamar pacto, el otro se va a llamar contrato colectivo, pero si no hay acuerdo, ambos llegan a la misma posición. No hay acuerdo, se acabó, no hay. Y entonces tenemos que esa cuestión susceptible de causar una huelga o paro abre la puerta para plantear ante un juzgado laboral el procedimiento de conciliación. No es que les presuma, pero funcionó comprar esta computadora Touch porque me permitió abrir ahí. Si no, no lo hubiera podido hacer. Bueno. Yo también compré una de esas, entonces, muy buenas. ¿Verdad que sí? Yo estoy encantado con esto. Motivado. Bueno, conciliación. No hubo arreglo y entonces los trabajadores pues quieren irse a la vía judicial y esa vía judicial se denomina procedimiento de conciliación. Y no debe durar más de 15 días, dice, a partir del momento de recibido pliego de peticiones. Falso, diría yo. Tardé 3 o 4 años con un caso que tuvimos y no terminaba eso, imagínense. Entonces no es tan cierto. Son 15 días de hule. Bueno, ¿qué se debe hacer? Que vamos a contestar primero en el examen, licenciado, 15 días o más de 15 días. 15 días me van a responder. Sí, lo que pasa eso es lo que tienen como los jueces. En el procedimiento ya vivencial ya es diferente, ¿verdad, Lic? Sí, y la justificación es la acumulación de expedientes y las distintas audiencias que tienen fijadas. Entonces, como consecuencia, pues podrían, en derecho administrativo le llaman tiempo muerto, ¿no? Posiblemente bajo esa perspectiva están, ¿no? Y otros que toman tiempos, por ejemplo, en el que yo estuve, en la fase propia de conciliación, en la audiencia, en las 2 audiencias que tuvimos, solo tomaban el tiempo de las 2 audiencias. Entonces, para ellos eran 2 días, ¿no? Pero son cuestiones muy internas de los tribunales. Bueno, regreso entonces y se decidieron ir al tribunal, al juzgado. Y entonces los trabajadores deben de presentar su solicitud, ¿verdad? Según los requisitos del 381. ¿Quiénes pueden hacer esta solicitud? Pueden hacerlo los sindicatos, ya sea el comité ejecutivo en pleno o bien 3 delegados. Y si no están sindicalizados, 3 delegados. Ambos con facultades ad referéndum, lo que significa que en el tribunal van a decir, sí aceptamos, consideramos que es viable aceptar esa propuesta, pero queda con una decisión parcial porque deben de someterlo a la Asamblea General para que sean ellos los que determinen, digamos, la viabilidad o confirmen la decisión tomada por el comité y regresan al tribunal y van a decir, la Asamblea ha confirmado lo que se aprobó en tal y tal fecha. Entonces ya con eso, pues ya digamos, ya hay anuencia, ya se tiene por viable el planteamiento que hicieron los delegados o bien el comité ejecutivo. Bueno, ese es un paréntesis, por eso está en este color. Miren, aquí está. Hacen la solicitud, o sea, no hay arreglo en la vía directa, hacen la solicitud, quiénes lo pueden hacer y qué facultades van a tener. Bueno, esa solicitud debe contener el pliego de peticiones. Y en ese pliego de peticiones, pues notoriamente lo van a trasladar a un juez de trabajo. Y este juez de trabajo va a hacer 2 cosas.
Primero, obviamente tiene que revisar y si no llena los requisitos, corrige inmediatamente y dará trámite a la solicitud. En esa digamos, resolución de trámite del pliego de peticiones que le presentaron, el juez lo admite a trámite y ordena que en 12 horas formen el Tribunal de Conciliación, que está aquí, con sus distintos impedimentos, ¿verdad? 382 al 383. Y entonces, al admitir a trámite, ordena esto, pero hoy lógicamente debe notificar. Y cuando notifica, pues notifica a las dos partes, tanto a los trabajadores como al empleador, pero obviamente necesita notificar al empleador para que se dé el denominado emplazamiento. Y ese emplazamiento no es más que una acción de orden legal que no permite a los empleadores tomar represalias en contra de los trabajadores. En resumen, despedirlos. Y entonces aquí les anoto en gris: evitar represalia uno contra otro bajo sanción. Pero como somos tan necios, ¿verdad? A veces en la empresa, y entonces dirán los empleadores, bueno, igual yo lo quiero despedir. Y puede pasar que se dé esta condición que tengo aquí. Despide sin autorización, porque está emplazado, ¿verdad? Entonces, en un emplazamiento no puede tomar represalias y si quiere despedir a alguien, debe de pedir permiso. Pero si no lo hace, entonces abre la posibilidad que el trabajador plantee el denominado incidente de reinstalación y el juez pues está obligado a reinstalarlo en 24 horas. Eso dice el código. Lamentablemente no es así. Y entonces tenemos que se tarda un poquito más. Pero el objetivo del emplazamiento es ese, evitar que se tomen represalias. Pero puede darse el caso que un trabajador o varios trabajadores cometan faltas al servicio, ¿verdad? Y que merezcan ser despedidos. Es decir, hay causa justa para despedirlos. Ante esa causa justa, pues se solicita al juez, a este juez que admitió a trámite, no a este tribunal porque se está conformando, a este juez que le permita despedirlos. Y entonces ese planteamiento es un incidente de terminación de contrato de trabajo. Entonces hace su solicitud, plantea el incidente a este juez y como él fue el que notificó y la admisibilidad de esta petición, entonces a él le corresponde resolver si autoriza o no al empleador que despida a los trabajadores que cometieron faltas al servicio. Si se lo autoriza, lo despide si no hay otra. Pero también este incidente tarda mucho, es muy, muy tardado. Bueno. Entonces, admitió a trámite, ordenó que en 12 horas se forme el Tribunal de Conciliación y entonces ya el Tribunal de Conciliación notifica a la otra parte para que en 24 horas nombren a delegados. El tribunal, porque el tribunal es quien ya va a entrevistarse con las partes. Ya no el juez del trabajo, es el tribunal y él solo ve el incidente, admite a trámite, ordena que se conforme el tribunal y al tribunal le corresponde de aquí en adelante. Luego, ya vieron que ordenó que se conformara el tribunal, entonces el tribunal debe declararse competente, ¿verdad? Y debe de reunirse sin pérdida de tiempo. Y dentro de las 36 horas de haberse declarado competente, debe citar a las delegaciones. ¿Cuántas horas Aquí hay dijo, una licenciado? anotación Perdón. adicional. 36 horas. ¿Mm? 36 horas dijo. Sí, Gracias. 36 horas. Ajá, ahí está. Y cita a las delegaciones, las que deben de llegar 2 horas antes para oírlas, ¿verdad?
por separado. Bueno, eso es lo que está en estas 3 diapositivas superiores. Cita a las delegaciones. Imagínense que sea cierto y que señalen la audiencia para el 26 de diciembre. Señalan la audiencia para el 26 de diciembre y entonces para las 9 de la mañana. Pero como la ley dice que 2 horas antes oirá, significa que aun cuando el juez dijo que era a las 9, tenemos que estar ahí a las 7. Y va a escuchar por separado a las delegaciones, porque por eso el tribunal pidió que nombraran a las delegaciones. Y entonces en esa audiencia el juez empieza pues notoriamente para escuchar a los trabajadores y no es 1 hora, puede tardar más. Y ahí es donde se alarga y la otra parte, los otros delegados esperando afuera, ¿verdad? Con hambre, con frío, como sea, pero tienen que esperar. Luego entra el turno de la otra parte. Salen los trabajadores, entran los delegados. Y nuevamente, y los escucha. Pero el juez en ese momento está elaborando lo que, las pretensiones de las partes, que es lo que está en esta diapositiva. Aquí, ven, esta de acá. Tribunal en acta consignará pretensiones y luego llama a las delegaciones y les propone un medio de arreglo. Y les dice, bueno, pues ya los escuché. ¿Qué opinan? Miren, considero que podrían llegar a estos puntos, ustedes decídanlo. Y al final de cuentas, pues puede ser, vean, que sí hubo arreglo. Fácil. Entonces termina la controversia, firma y se debe dar cumplimiento a ese convenio que se va a suscribir ahí. Es un convenio que no podrá ser menor de 1 año. Entonces hay plazo para que cumplan ese convenio. Bueno, se arregló, no hubo problema. Pero no siempre sucede así, o casi siempre, o casi nunca sucede eso. Pero entonces, como no sucede, aquí dice, no se aceptan las recomendaciones del Tribunal de Conciliación. Y al no aceptarse, pues definitivamente la ley ordena repetir el procedimiento. Y entonces, ¿el tribunal qué va a hacer? Cita a las delegaciones a tal fecha. Cita, digamos, al 10 de abril, a las 9 de la mañana, ya saben a la hora que hay que llegar, 7 de la mañana. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Primero escucha la delegación de los trabajadores, toma las pretensiones, luego escucha al empleador y también anota las pretensiones, luego reúne a las 2 delegaciones para ver a qué acuerdo van a, si pueden llegar a un acuerdo, pues ya después de haber fracasado la primera, pues puede ser que los trabajadores lleven consigo alguna posibilidad de renunciar a otras cosas con tal de que se aprueben otras. Y entonces, si hubiera arreglo, otra vez lo mismo, qué bonito, terminó, se firma el convenio y se acabó. Sin embargo, puede ser que no haya acuerdo. ¿Ven? No hay acuerdo. ¿Qué debe hacer el tribunal? Debe elaborar un informe con copia a la Inspección General de Trabajo sobre las causas del conflicto, las recomendaciones, quién aceptó y quién no aceptó. Eso es lo que hace el juez. O sea, repitió la cita y no se logró el cometido. Es decir, fracasó, no hay acuerdo. Entonces, sí, 24 horas, y miren esta diapositiva, 24 horas de fracasada la conciliación. Y aquí me estaba comiendo algo del informe del tribunal, regresando a ese punto, con copia de la inspección. En este periodo, 24 horas de fracasada la conciliación, hay este plazo en donde los trabajadores y empleadores pueden voluntariamente someterse a un arbitraje opcional o potestativo, así se denomina. Arbitraje opcional o potestativo. Si las partes en ese momento dicen, miren, pues la verdad es que no va a haber posibilidad de llegar a un acuerdo,
y sometámonos a un arbitraje, pues están en todo su derecho y entonces hasta aquí culmina todo. Se van al arbitraje y obviamente el presidente del tribunal de arbitraje será el mismo juez de trabajo o el presidente del tribunal, la misma persona. Pero si no hay nada de eso, 24 horas de fracasada la conciliación, entonces los trabajadores van a pedir que se declare la legalidad del movimiento. Porque a ellos les conviene, porque ellos quieren que el juez les diga si su movimiento es legal. Y entonces el juez va a emitir una resolución y está obligado a someterlo a consulta en el plazo de 48 horas a la sala de trabajo para que resuelva inmediatamente confirmando la resolución del juez en el cual indica si que es legal o ilegal el movimiento. Si fuese legal, pues entonces, una vez notificada la resolución y la confirmación de la sala, los trabajadores tienen 20 días para irse a la huelga. Es decir, como les explicaba, no es tan fácil en nuestro medio ir a la huelga. Tuvo que haberse llevado todo ese procedimiento y vean hasta acá, después de que la sala haga el movimiento, se cuentan con 20 días, tienen 20 días para irse a la huelga. Sin embargo, pasado ese tiempo sin ir a la huelga, o sea, no pudieron irse por alguna circunstancia, entonces se tienen que someter al arbitraje obligatorio. Y aquí es la parte donde ya teóricamente ustedes ya saben, de arbitraje potestativo o bien opcional o bien arbitraje obligatorio. Aquí es el obligatorio. Antes no. El arbitraje potestativo puede ser en cualquier etapa, pudo haber sido antes también. Luego que se van a la huelga, pues si es que se van yéndose, entonces se debe declarar justa la huelga. Y es un procedimiento, un pronunciamiento que debe hacer el juez dentro de los 15 días que fue solicitado. Y aquí inmediatamente las dos partes pueden solicitarlo, pero ¿quién le conviene más? Es al empleador, porque posiblemente el movimiento sea legal, pero, pero la huelga puede ser declarada injusta, es decir, que no va a ser culpa del empleador, ¿verdad? Y entonces ahí cambia la situación, entonces le conviene al empleador que inmediatamente se declare la justicia o injusticia del movimiento, porque en este caso él es el que tiene que pagar todos los salarios, ¿verdad? Y es así que yo les traigo acá, es para que le tomen un screen a esto. Algunas preguntas, yo ahí les puse medio las respuestas para orientarme en la plática con ustedes, pero esto va a ser una guía de estudio ahora que ya conocen el procedimiento y que por supuesto lo van a leer en el código. Pero van a contestar qué es la huelga, cuál es el mínimo de trabajadores para ir a la huelga, qué requisitos deben llenarse para ir a la huelga, qué es una huelga justa, qué es una huelga injusta, qué sucede con trabajadores que por su naturaleza del cargo deben de elaborar, quiénes no pueden ir a la huelga, consecuencias de la paralización de las actividades posterior a la declaratoria de ilegalidad de la huelga, o sea, qué sucede con eso. Y el paro, tomen otro screen, que es cuál es el mínimo de patronos para ir al paro, cuando el paro es legal, qué procede, qué sucede si el paro es declarado ilegal, qué es el paro justo, consecuencias de la suspensión de actividades. Bueno, regreso para las dudas que tengan al respecto. Digan. Licenciado, una consulta. ¿Cuánto tiempo dura el emplazamiento? No hay todo el tiempo que dure el conflicto. Ah, ya. Se lo pregunto porque yo trabajé en una municipalidad donde supuestamente estaba emplazada, pero no me quedó muy claro. Digamos que durante ese tiempo volvieron a contratar y todo, o sea, contrataron nuevo personal. Sin embargo, aún estando emplazada, nos despidieron así en, en masa, dijera alguien por ahí. Entonces, o sea, ¿eso se puede?
Por eso expliqué hace un momento los efectos del emplazamiento. Si lo hace sin autorización, pues obviamente pues, le da derecho al trabajador a plantear el incidente de reinstalación. Para cualquier otro, debe de solicitar la autorización para despedir. Ah, ya. O sea que no debieron habernos despedido porque la municipalidad estaba emplazada. Eureka. De haberlo sabido, Lic. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Para eso está estudiando, para eso después les van a pagar por una buena Exactamente, Lic. salud. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dos preguntas. La primera, licenciado. Fíjese que en el cuadro que usted mostró de las notas no aparece, en mi nota no aparece la sumatoria. Solo aparece el del primer parcial, pero no de lo que saqué también en el segundo, pero no aparece la sumatoria. Lo que sucede que eso es un formato en Excel y yo no le puse la fórmula para que sumen, ¿verdad? Entonces, Está bien. entonces es por eso, pero eso es un reporte provisional porque posteriormente yo voy a tener que subirlos al sistema y ahí el sistema les va sumando automáticamente. Bueno, está bien. No, la otra es referente a lo que decía la compañera. Fíjese que también en donde yo trabajo, en el Hospital General, a una compañera pues la despidieron también y también está emplazado el hospital, ¿verdad? Pero la respuesta de la compañera tarda de 2 a 3 años una reinstalación porque se van a amparos y todo eso. Entonces, 3 años son para que la reinstalen. O depende del juez, ¿verdad, licenciado? Depende del procedimiento, de las impugnaciones que se tienen, entonces sí tarda. Sí es tardado, licenciado, pero yo entiendo que sí se paga una causal económica a la hora de ser despedido, ¿verdad, Alic? ¿Cómo? Sí, el ministerio tiene que pagarle a la persona ahí sí que daños y perjuicios, ¿verdad, licenciado? Por decirlo así, la correcto, persona que fue afectada. Así es. Y mire, otra pregunta. Uno puede, por ejemplo, en el caso de mi amiga, ¿verdad? Ella podría demandar directamente a la persona por quien la sacó, por decirlo así, un jefe de servicio. Se demanda al empleador. Al empleador, que en este caso es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Correcto, la autoridad nominadora. No se Demanda puede al demandar. No se puede demandar a una persona individual, por ejemplo, que venga un jefe y lo amenace a uno, en el caso de ella, que la amenacen de un despido, no se puede demandar directamente a la persona quien está amenazando que va a despedir. Esa es una denuncia. La denuncia es distinta. Perdone, se puede hacer una denuncia, disculpe, se puede hacer una denuncia en contra de la persona que esté amenazando que va a quitar el trabajo o va a rescindir un contrato. Sí. Derecho individual. Muy amable, gracias, licenciado, le agradezco. Muy bien. Entonces, doy por hecho que entendieron el tema. Esa guía no es tarea, es guía nada más para que estudien y puedan responder y pues que sirva de orientación para esa lectura que van a hacer. Así es que feliz noche y nos vemos el viernes. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Bendiciones. Gracias por sus respuestas. Qué buen examen. Buenas noches. Adiós. Feliz noche. Buenas noches.